Buenos días, continuamos en la unidad 4 y hoy vamos a seguir profundizando en los test de hipótesis estadísticas. Los test de hipótesis estadísticas nos van a permitir poder tomar decisiones sobre parámetros, en este caso sobre medias poblacionales, y todo ello basado en datos observados en una muestra elegida aleatoria. Repito que todo lo que estamos haciendo, este test de hipótesis estadísticas, solo se puede utilizar si los datos han sido elegidos al azar. No vale con muestras intencionales, porque si no, la distribución en el muestreo no verifica las propiedades. Solo la distribución es de la media muestral, es normal mu sigma raíz de n, si la muestra es aleatoria. Estábamos trabajando, o en nuestro caso estábamos viendo un rotulador H0, teníamos mu sub d igual a 0, H1 teníamos mu sub d distinto de 0. Estábamos en el caso de si el cambio en la presión sanguínea a los 3 meses en un tratamiento de la píldora anticonceptiva aumentaba o no la presión sanguínea. Si recordáis, teníamos una media de 4,8, teníamos una desviación de 4,6 y teníamos un tamaño muestral de 10. Lo que ya sabemos es que rechazo H0 al nivel alfa, si el estadístico de contraste, que en este caso es x media menos 0, S raíz de n, es en valor absoluto mayor que el punto crítico Tn-1 alfa medios. Ese es nuestra regla de decisión, Esta es nuestra regla de decisión. Depende del nivel alfa, con los valores. Teníamos 4,8 menos 0 partido 4,6 raíz de 10. Esto, el estadístico valía 3,29, y sobre la distribución en el muestreo de ese estadístico de contraste sigue una distribución T de Student con 9 grados de libertad, y se fijaba la zona interior. La zona interior era la zona que suponíamos inocente, y cuando es culpable, cuando rechazo, si está en la zona de los alfa medios. Por tanto, los puntos críticos son los valores, que te hacen pasar de inocente a culpable. Por eso se llama punto crítico, y por eso habla de las colas. Es decir, si se supone la hipótesis nula, ese valor está ahí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? Hemos visto que para alfa 0,05 se rechaza H0. ¿Qué pasa con alfa 0,1? ¿Qué pasa con alfa 0,1? Para saber qué pasa con alfa 0,1 tenemos que calcular el T9
0,05. El T9 0,05 es el Tn-1 alfa medios para este caso. En este caso, para el alfa 0,1, el alfa medios es 0,05 y nosotros, si vamos a la tabla de la TDStudent, la tabla de las TDStudent, el T9 0,05 resulta que es 1,8131. 1,8131. Ese 1,8131, 1,8131. Eso significa que, ¿qué pasa con el 1,8131? Mi estadístico de contraste, ¿cuánto valía? 3,29. Ese estadístico de contraste valía 3,29. ¿Dónde está el estadístico de contraste? ¿En la zona de rechazo o en la zona de no rechazo? Está en la zona de rechazo. Por tanto, para alfa 0,1, rechazo H0. ¿Y qué pasaría con alfa 0,01? Es decir, si hago más pequeño el alfa, que los puntos críticos, serían T9 0,005. El punto crítico T9 0,05 es el T9 0,05, lo tenéis aquí, 3,2498. 3,2498. Este es 3,2498. Como mi punto crítico sigue siendo 3,29, por tanto, a alfa 0,01 resulta que rechazo H0. Estos son los tres niveles habituales: alfa del 10%, alfa del 5% y alfa del 1%. ¿Vale? Depende del alfa, obviamente aceptaréis y rechazaréis más, como sabéis, porque el alfa va cambiando los puntos críticos. ¿Vale? Ahora lo que vamos a intentar explicar es lo que se llama el cálculo del p-valor. Lo que vamos a intentar explicar es cálculo de p-valor, que en una versión técnica sería menor valor de alfa para el que se rechaza la H0, menor valor de alfa para el que se rechaza la hipótesis nula con los datos observados. O, si os gusta una versión más judicial, la probabilidad de que el reo sea inocente. La probabilidad de que sea inocente. Ahora, como veréis, lo vamos a ver poquito a poco. Fijaros, nosotros tenemos, aquí tenemos nuestra TDStudent, que estamos trabajando con ella, de 9 grados de libertad. Tengo mi estadístico de contraste. Mi estadístico de contraste está aquí, 3,29. Este es mi estadístico de contraste. Y el p-valor es el menor valor de alfa para el que se rechaza la hipótesis nula con los datos observados. Fijaros, cuando hemos puesto el último dato que tenemos, si os fijáis, con el alfa 0,01, el punto crítico es 3,2498. Es decir, si yo pongo aquí
el 3,24, este es el 3,2498, este valor de aquí deja a su derecha 0,005, ¿vale? Entonces, el P medios es esta cola. El P valor es esta cola. El doble de esta cola, esto será P medios. Esto será P medios. ¿Por qué? Dicho de otra manera, es la cola del estadístico del contraste. En vez de ir calculando los alfas, porque nosotros teníamos, este era un alfa medios, pero teníamos otro valor que era para el 10%, que era 1,8131, por ejemplo. Si aquí ponemos el 1,8131 por aquí, el 1,8131, este dejaba a su derecha 0,05, este era otro alfa medios. Si os fijáis, ¿cuándo el alfa pasa de inocente a culpable? Es decir, fijaros que el alfa aquí es 0,05, aquí es 0,005, ¿vale? ¿Qué le va pasando al alfa? Se va haciendo, ¿qué? Más pequeño. Pero llega un momento en que estos alfas, este alfa, rechazo H0. Con este alfa, rechazo. ¿Por qué rechazo H0? Porque el punto crítico está en la zona de rechazo, ¿sí o sí? ¿Estáis conformes? Que el punto crítico está en la zona de rechazo. ¿Qué le pasa cuando yo voy moviendo esta fila? Esta línea. Voy moviendo el alfa. Llega un momento en que cogerá al 3,29. ¿Sí o no? Llega un momento en que cogerá al 3,29. A partir de ese momento, el 3,29 será inocente. Eso es lo que yo he escrito. Menor valor de alfa para el que se rechaza la hipótesis nula. El p-valor es el menor valor de alfa para el que se rechaza la hipótesis nula con los datos observados. Obviamente esto es con las pruebas que me has aportado. No puede ser con... Si tienes otra media, tienes otra desviación típica, tienes otro tamaño muestral, pues tienes otro estadístico y tienes otro p-valor, ¿vale? Este p-valor es p medios porque te puedes equivocar por la derecha o por la izquierda, porque aquí el alfa lo hemos repartido mitad en cada lado. ¿Cómo calcularé yo este p medios? Este p medios tendré que ir a buscar mi 329, en la tabla, Voy a ir a la tabla a buscar el 329. Si busco el 329, tengo que buscar en la línea del 9, tengo que buscar en esta línea, la del 9, y si me muevo, el 329 está entre 0,05 y 0,025, que es 368,97. 368,97 está aquí. Este valor es el 368,97, que deja a su derecha 0,0025. ¿Vale? Por tanto, P medios
P medios, ¿qué es? ¿Entre qué valores está? Es más grande, la zona roja es más grande que 0,025 y es más pequeño que 0,005. La cola P medios, ¿vale? Entonces, P, si multiplico por 2 todo, me va a quedar 0,05. Lo he puesto mal y nadie me dice nada. Los he puesto mal. Borrar. Estos símbolos no están bien. Vamos a ver. 0,025 es que he dibujado mal este. Es 0,025. Esto es menor que P medios y menor que 0,05. Y ahora, efectivamente, este lo tengo mal. Ahora este multiplicando por 2 es 0,05 menos P y este será 0,01. Me he equivocado multiplicando, copiando el numerito. ¿Estáis todos de acuerdo en que el P está entre 5 milésimas y una centésima? ¿Veis el P-valor que está entre esos dos valores? Entonces, ¿qué hemos aprendido? Fijaros, el alfa está entre 0 y 1. Hemos dicho, aquí estará el P-valor, y hemos dicho que el P-valor es el menor valor de alfa, para el que se rechaza. Es decir, todos estos de aquí serán rechazo H0 y todos estos de aquí será no rechazo H0. Si mi P-valor, que es el que tengo, el P-valor está entre 0,005 y 0,01, lo que sabemos es que para todo alfa mayor o igual que P-valor, rechazo H0. ¿Vale? Por tanto, ¿qué pasa si alfa es 0,1? 0,1 es más grande que el P-valor. Como 0,1 es más grande que el P-valor, es rechazo H0. Como alfa, ¿qué pasa con alfa 0,05? Que el 0,05 es más alto más grande que el P-valor, rechazo H0. ¿Qué pasa con alfa 0,01? Que es más grande que el P-valor, por tanto, rechazo H0. ¿Eso para qué me sirve el P-valor? El P-valor me permite resolver el contraste para cualquier alfa. No tengo que ir buscando los puntos críticos para el alfa 0,05, para el alfa 0, ¿de acuerdo? El P-valor es el menor valor de alfa para el que se rechaza. Por tanto, todos los alfas más grandes que el P-valor, dicho para que se entienda, si yo os dijese que el P-valor es la probabilidad de ser inocente con los datos observados. ¿Qué probabilidad tengo de ser inocente yo? La probabilidad de ser inocente es 0,005
P 0,01. ¿Cómo es esa probabilidad de ser inocente? Baja, muy baja. Por tanto, no hemos dicho, si trabajamos al 5%, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuánto es el conjunto de inocentes en la cárcel? El 5%. ¿Esto qué tiene? ¿Una probabilidad por debajo? Pues sale, ya sabes. Carcelado. Tienes poca probabilidad. ¿Se entiende el concepto del p-valor? Lo repito porque esto normalmente cuesta de entender la filosofía del p-valor. Si tenemos claro la estructura del contraste, sabéis que en las colas se rechaza, y en la parte interna no se rechaza. Porque si fuese verdad, la media tendría que parecerse ¿a quién? Al cero. Las medias mostrales hemos dicho que se parecen a la mu. La mu hemos dicho que mu sub d es 0. Si x media se parece a mu y este es 0, x media ¿a quién se debería de parecer? A 0. ¿Cuándo no se parece? Cuando esté como en las colas. Si está en las colas, calculas los puntos críticos. Calcular los puntos críticos es para un nivel alfa determinado, ¿vale? Buscas en la tabla los puntos críticos y, como veis, si el estadístico de contraste, que es esto, si el estadístico de contraste está en la zona de rechazo, es decir, es más grande que los puntos críticos, voy a rechazar, ¿vale? ¿Tenéis claro que aquí para cada alfa tengo que calcular los puntos críticos? ¿Vale? Esto es lo que resuelve el p-valor. El p-valor, en vez de calcular los puntos críticos, calcula la cola del estadístico, que es esto. Calculas la cola, calculas esta cola, la cola del 3,29 del estadístico. Y si calculas la cola del estadístico, entonces tenemos, el criterio es que todos los alfas más grandes que el p-valor van a rechazar. Entonces, si el p-valor se entiende como la probabilidad de ser inocente, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si el p-valor es 0,13? ¿Qué pasa si el p-valor es 0,13? ¿Vale? Entonces, para alfa hemos dicho que el p-valor puede ser la probabilidad de ser inocente con los datos observados. Si yo fijo el alfa 0,05, este alfa, si recordáis, es la probabilidad de que un inocente sea declarado culpable. Como mi probabilidad de ser inocente, ¿cómo es? ¿Es mayor que el 5%? ¿Tú qué tendrás que decir ahí? Que para alfa 0,05 no rechazo H0. Es decir, oiga, yo tengo una probabilidad de ser inocente de 0,13. ¿Dónde pone usted el corte? En 0,05. Usted tiene una probabilidad del 13% de ser inocente. ¿Lo puedo condenar? Pues no. Porque yo, ¿dónde condeno? En el 5%. Yo condeno por debajo del 5%. ¿Qué pasa si alfa es 0,005?
1. ¿Qué pasa al 1%? Si corto en el 1%, ese 13% ¿cómo es? Mayor. Si es mayor, ¿yo lo puedo declarar culpable? No. Por tanto será no rechazo. ¿Vale? Por tanto tenéis dos maneras de verlo. Para todo alfa mayor, para todo alfa mayor o igual que P, rechazo H0. Esto es todos los alfas más grandes que P, todos los alfas más grandes que P, rechazo H0. ¿Por qué? Fijaros, si tú dibujas todos los alfas, tú tienes aquí el estadístico, aquí tienes el 329, este es P medios, esta cola. Tú dices todos los alfas más grandes o iguales que el P valor, ¿vale? Rechazo H0. Si alfa medios es mayor o igual que P medios. Si alfa medios es mayor o igual que P medios, ¿dónde está alfa medios? Aquí. Este alfa medios, que es esta zona roja, es más grande que P medios. ¿Dónde está aquí este punto, este n-1 alfa medios? Ese punto, ¿dónde está el estadístico de contraste, el 329? ¿No está en la cola? Ya me podéis poner todos los alfas que queráis. Este alfa, este otro alfa, estos alfas primas y este otro alfa primas 2. Todos los alfas más grandes que el P valor, ¿dónde van a dejar el punto crítico? En la cola. Si lo dejan en la cola, por tanto tendré que rechazar. Por tanto, calculando solo el P valor, automáticamente tengo resueltos todos los alfas. Todos los alfas. Si, como decía antes, si aquí tienes el 0, aquí tienes el 1, aquí está el P, esta zona de aquí es zona rechazo H0 y esta zonita de aquí es zona de no rechazo H0, ¿vale? Entonces, me gustaría volver. Se ha entendido el cálculo del p-valor, que es buscar la cola que deja el estadístico en la zona de rechazo y después calculas. Tenéis dos maneras de hacerlo. Vía cálculos de los alfas, calculas los puntos críticos, ves si están dentro o fuera de la zona de rechazo y resuelves. O calculas el p-valor y ya tienes resuelto para cualquier alfa. Fijaros que cuando resuelves un contraste, cuando el jurado decide, basada en la distribución en el muestreo, ¿vale? Si decide, esto recordáis que es ok, si decido, aquí tengo el error alfa y aquí tengo el error beta. Entonces, ¿qué pasa si decido decisión por H1? Si decido por H1, tengo dos oportunidades, que es esto de aquí.
decidir por H1. Acertamos. Esta es la opción 1. O 2, error alfa. ¿Se entiende que cuando yo a alguien le digo culpable, o estoy acertando o estoy en el error alfa? Pero el error alfa, ¿qué ventaja tenemos? Que lo hemos asumido desde el principio. Yo he asumido un error alfa del 5%. Por tanto, aunque me equivoque, y aquí es cuando se intenta entender eso de que el 5% de las cosas que se creen verdad son falsas. Aunque yo me esté equivocando, porque yo me puedo equivocar hasta un 5%, lo asumo como que es así. Pero ¿qué le pasa a una decisión? ¿Qué le pasa a una decisión por H0? La decisión por H0 tiene un problema de entrada, que es... ¿Cuál es el problema cuando decides H0? ¿Cuál es el problema cuando dices no hay evidencias en contra de la hipótesis nula? El beta. Es decir, cuando decides H0, 1, acertamos, y 2, error beta no controlado. Error beta no controlado quiere decir que hay muchas... No tenemos qué valor puede ser beta. El alfa sabemos que está en el 5%. ¿De acuerdo? Lo que decíamos, ¿yo para qué hago el juicio? Yo hago el juicio para decidir H1. Lo que me interesa, decisión H1 es test. Decisión H1 es test significativo. Ahora, cuando decides H0, tú puedes decir, tienes todo el potencial para decir es inocente. No puedes decir es inocente porque no tienes controlado ese error beta. Ese error beta, hay fórmulas que escapan al alcance de este curso para controlar ese beta. Pero si no, que normalmente que es fácil, se entiende fácil. Todos sabéis que si aumento el tamaño muestral, ¿qué le pasa a mi distribución en el muestreo? Se hace más estrecha y por tanto me equivocaré menos, ¿vale? Para controlar el beta, lo que necesitas es fijar un determinado tamaño muestral, Es decir, no controlado se controla fijando un tamaño muestral suficiente, pero que no es objeto del curso, Pero que sepáis que cuando tú haces una de estas pruebas, si decides H0, ¿qué es lo que te pasa? Que como no sabes qué tamaño es beta, pues tienes una cierta inseguridad. Habitualmente lo que se suele hacer es que cuando decides H0, decimos que se queda en una zona así gris, y en nuestro caso deberíamos aumentar la muestra para ver si con más muestra, no es el caso, En nuestro caso, al alfa 0,05 el test es significativo, y por tanto el test está diciéndote que hay evidencias significativas de que cambia la presión sanguínea. Hay un cambio en la media de la presión sanguínea. Yo no he dicho todavía que el cambio sea consecuencia de tomar las pastillas. Yo lo único que puedo decir de momento
es que hay un cambio en la presión sanguínea debido al aumento de las medias. Hay un cambio, se miras las medias muestrales, tienes en cuenta los errores de muestreo y el test es significativo, ¿vale? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué le pasa ¿Qué le pasa, por ejemplo, al estadístico si el n, en vez de ser pequeño, ¿qué le pasa si el n pequeño es grande? Cuando n es grande, sabéis que este x media menos mu s raíz de n, en vez de ser tn menos 1, será x media menos mu s raíz de n, será una z. ¿Vale? Es decir, todo lo que hemos hecho del intervalo del contraste de hipótesis es lo mismo, pero en vez de hacerlo con los puntos críticos de la t-student, se hace con los puntos críticos de la normal 0,1. Porque la t-student, cuando n, el n pequeño, para mí es n menor que 100 o así, ¿no? A partir de 100 ya se pueden aplicar directamente los puntos críticos de la normal 0,1. ¿Vale?